Bueno, yo les voy a contar un poquito esto acerca de la salud mental de los trabajadores, ¿sí? Primero que nada, a mí me gustaría desarrollar qué son los conceptos de estrés y de ansiedad. Bueno, para empezar a hablar de esto, es un poquito lo que le venía diciendo anteriormente, ¿no? Que se comienzan a observar en los espacios de trabajo como un estado mental donde a veces no tiene un nombre o no está una patología propiamente, si se quiere, diagnosticada. ¿Qué les quiero decir con esto? Uno empieza a sentir que tiene como un cansancio emocional, como un agotamiento mental, como que se olvida de las cosas, o que va con cierto temor a no contagiarse, a si está bien cuidado y demás. Y todas estas cosas se comenzaron a ver en los espacios institucionales donde hay mucha gente, por eso fue que se tomó esto de organizar por guardias los turnos en que cada persona, en que cada juzgado va, ¿no? Y se observa en los trabajadores un exceso de angustia, de preocupación y también por la economía, ¿sí? ¿Algunos de ustedes viven esto en su oficinas de trabajo? ¿Viven como un exceso de angustia y donde hay como un exceso de información acerca, por ejemplo, actualmente de si llegan o no llegan las vacunas, de si nos van o no nos van a vacunar? ¿Viven alguno de todo esto? ¿Y no les pasa que después de estar hablando de todo esto, en vez de estar más tranquilos, se ponen como más, o sea, o pueden visualizar que quedan como más nerviosos o más irritables o más irascibles por cualquier cosita? Bueno, eso es algo que hoy vamos a trabajar de cómo poder discriminar la información para no intoxicarnos con cosas, digamos, con información que no es necesaria que la tengamos, ¿sí? Entonces, bueno, esto es un poquito lo que dije anteriormente, en los organismos públicos se van organizando por turnos, ¿no? Esto de cómo vamos a trabajar. Nosotros, por ejemplo, en el cuerpo médico, en el gabinete de violencia y familia y adopción, en mayo, cuando nos reintegramos, íbamos uno por box, ¿sí? Un día iba uno, otro día iba otro. Y a la tarde iba otro. Y actualmente estamos yendo dos personas por box y a la tarde siempre va otra persona. O sea, es la mejor forma que tenemos adentro de la oficina, siempre con barbijo y con alcohol. Es la mejor forma que tenemos y que encontramos de cuidarnos. Y cada vez que atendemos en las entrevistas a las personas, siempre tenemos el panel y respetamos el protocolo del barbijo y pedirle a las personas que también estén con barbijo a la hora de la entrevista, aunque se dificulte un poquito la escucha y también el habla. ¿Qué entendemos por estrés? ¿Alguno se anima a decir qué entiende por estrés? O sea, lo que normalmente uno entiende por estrés, ¿se anima a decir qué entiende así en la jerga diaria de lo que es el estrés? Creo que hay algunos nenitos que te dicen, estoy estresado, mamá. Buenas tardes y muchas gracias por esta charla. Nos hace bien. En lo particular quiero comentar, para los que no saben, que yo no estoy yendo a trabajar por razones de que soy un paciente de riesgo, Sí. así que estoy teletrabajando, que también es un tema para mí muy importante que ustedes lo tomen en cuenta a la gente que quedó fuera del Poder Judicial. A mí me estresó mucho esa parte, además de la parte de comunicación que uno escucha, pero en lo personal yo tengo un sentido de pertenencia muy fuerte y realmente a mí me afectó muchísimo el año pasado, que lo estoy superando por supuesto, el no poder concurrir a la oficina, no poder trabajar en la actividad que estábamos acostumbrados. Yo O trabajo sí, en capacitación sí. ¿Hace cuántos años estás en el Poder Judicial? y 25 años, Parte de tu ya, identidad es identitario, sí, sí, por eso te ya pregunto. estoy por jubilarme, Sí, sí, sí. pero el amor al Poder Judicial y el trabajo es algo que no hay que sacar, digamos. Y Y me tuviste que aprender a encontrar una nueva rutina seguramente. Sí, sí, totalmente desde casa, pero de todas maneras fue un shock impresionante cómo me impactó en mi día a día el no ir a trabajar. Si bien en el imaginario al principio uno se imagina que qué bueno, no tengo que levantarme a las 5 de la mañana, con todo lo que pasaba
la verdad que me afectó muchísimo y me deprimió bastante. Te deprimió bastante, sí. A mí siempre me Sí, gusta hablar cuando hablas en alguna charla o demás, de que la depresión, como estoy, hoy no nos acompaña Cintia Gipliotti, pero si estaba Cintia, por ahí también me ayudaba. Pero cuando la depresión, uno tiene una estructura para la depresión. Lo que estamos sintiendo muchos en estos tiempos de pandemia, lo que se ve mucho son rasgos de tristeza y angustia que la gente lo toma como depresión, pero en realidad no llega a ser una depresión, ¿se entiende? Pero claro, entiendo a sí, lo que te sí, sí, sí. referís, entiendo a lo que no quiero que pienses es que es realmente como una depresión porque Claro, no tal vez no, es, no me expresé bien. En realidad es sí, una tristeza, una angustia, sí, pero el impacto de no estar en la oficina es sí. importante lo que nos pasa a los que estamos afuera, porque el Bueno, pobre dentro haciendo nuestro trabajo sí, también, también. pero para nuestro segmento, digamos, como pacientes, fue duro. Pero bueno, vamos a salir. Sí, se va a salir de eso se sale. Bueno, y gracias Rosita por tu aporte, gracias. Nada. ¿Alguien más que se anime a decir? Estuve viendo en el chat, pero no logro bien ver acá el chat que estuvieron escribiendo. Permiso, buenas tardes, yo lo leo. Yo soy Dale, Cecilia, trabajo en el centro. bueno, María Fabiana Moreira nos dice, para mí el estrés es un agotamiento físico y más que nada mental. muy bien, bien, bien. Va por ahí, va por lo que dijo Rosita y por lo que dijo Fabiana. Y es esto, ¿no? Que el estrés puede ser definido como yo puse así como puntos, ¿no? Como una amenaza real, supuesta, o una amenaza que alguien se imagina a la integridad fisiológica o psicológica de un individuo, ¿sí? Es cuando estamos sometidos, digamos, sometidos a como un estado de tensión que nosotros a veces imaginamos, ¿sí? Pero a la vez que imaginamos y a la vez sentimos por culpa de la imaginación, de lo que se llaman pensamientos rumiantes, de que no podemos dejar de pensar sobre algo que sentimos como amenazador. ¿Se entiende lo que quiero decir? Eso va causando con el tiempo, es como cuando uno va a veces al supermercado o ve que hay mucha gente, se le acerca en el supermercado, ¿vieron? Y uno empieza a separarse y empieza a no querer contagiarse y se pone y está con el alcohol y demás. Pero el estrés propiamente dicho es esto de sentir como una amenaza a algo que no vemos, ¿sí? Que puede ser real o que está imaginada y que en el tiempo va durando, ¿sí? Necesito que entiendan esto para que vean por qué el estrés, digamos, la ansiedad va provocando este estrés, ¿sí? Es una respuesta física y conductual. Cuando hablamos de respuesta física y conductual hacemos referencia a que a veces aparecen estados de tensión donde se provoca mucho dolor de cabeza, porque el cuerpo inconscientemente comienza a contraer los músculos. Y al contraerse los músculos, atrás de la zona de la nuca están lo que se llaman pares craneales. Entonces uno de forma inconsciente va de alguna manera comprimiendo eso y eso va haciendo que la sangre no circule de la misma manera y por supuesto detona en el cerebro, ¿sí? Y como bien dijo, creo que Fabiana era que había leído Cecilia, es un estado de real cansancio mental, ¿sí? Hay como un agotamiento real donde todo cuesta. No sé si alguno sintió así como que todo cuesta el doble, ¿sí? Cuando uno está estresado, es como que yo siempre digo, no me quiero ir en lenguaje técnico, pero me sale, me sale. Es como que hay un plus de libido que nosotros los seres humanos tenemos que investir al yo, tenemos que poner un plus de más energía, si se quiere, para poder hacer lo que estamos haciendo. Eh, Voy a dar un ejemplo que se está dando actualmente, que lo escucho mucho en la clínica, ¿sí? Desde que comenzaron las clases. Para los que tienen hijos chicos y los que tienen varios hijos chicos, 2 o 3 hijos chicos y o más, se da por etapas, se dan por burbujas las clases. Entonces las escuelas a veces cambian, de lunes a miércoles, de miércoles a jueves, y están rotando y vuelven a rotar, y por ahí hay un contagio, y por ahí no. Entonces uno está con una incertidumbre real de que no sabe si esto puede cambiar o no puede cambiar, y eso, de alguna manera, va provocando cierto cansancio, porque
uno no tiene una certeza de cómo ir moviéndose frente al día a día. ¿Se entiende? Que esto no es que lo vive solo una persona, lo vive toda la sociedad, lo vive toda la sociedad, ¿sí? El tema es que uno va sintiendo estrés cuando este plus de libido que tenemos que poner a nuestro yo, cuando esta energía que tenemos que usar de más, que normalmente no estamos acostumbrados a usar, tenemos que de alguna manera sobreponernos y seguir yendo a trabajar, seguir hablando, para, por ejemplo, para toda la gente que está en mesa de entrada, tener que atender personas que no sabemos quiénes son esas otras personas y cómo vienen esas otras personas, pero así todo tenemos que tratar de atenderlos de la mejor manera posible, ¿se entiende? Y entonces, desde ese lugar, el estrés, si se mantiene en el tiempo, va provocando, ¿sí? Esto que yo dije, diferentes tipos de malestares físicos o trastornos físicos. Yo puse citar ejemplos, por ejemplo, no se puede dormir bien a la noche, a veces aparece taquicardia, em, vuelven a aparecer estos pensamientos rumiantes de que una y otra vez como que uno dice no voy a pensar más y se impone el pensamiento, ¿no? Y vuelve a pensar y vuelve a pensar y vuelve a pensar y así, de esa manera, digamos, el estrés sigue avanzando. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se va entendiendo? ¿Qué se entiende por ansiedad? ¿Alguno siente que en algún momento tuvo un trastorno de ansiedad? Yo lo vi por ahí en otras personas, lo veo como algo muy marcado cuando veo a una persona, por ejemplo, que se muerde las uñas, es algo tan Sí. característico, ¿no? Está así mordiéndose, uno sabe que ya no hace falta ni saber mucho, te das cuenta que es ansiedad, ¿no es cierto? Como que uno está en un estado en que espera algo todo el tiempo, no sé si... Exactamente, o mueven las piernas, vieron que hay personas que también mueven las piernas, están sentados y mueven las piernas Sí, y también. tocan todo el Ujú. tiempo el pelo y demás. Bueno, son diferentes manifestaciones que se dan en la ansiedad. La ansiedad en realidad es como un mecanismo de defensa, es una emoción que nosotros tenemos, ¿sí? Que el cerebro tiene, que se experimenta en situaciones donde la persona, donde el sujeto se siente amenazado, ya sea por un peligro externo o por un peligro interno real. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos que pasar por alguna cirugía o cuando tenemos que ir a hablar con alguna persona que consideramos que es una charla importante, o tenemos que hacer una presentación de PowerPoint y de charla en todo el Poder Judicial y demás, generalmente uno siente como un estado de alerta donde se pone tenso, ¿sí? Y de esa manera lo que hace provoca dos tipos de mecanismos de defensa, ¿no? Esto de la ansiedad, que no lo puede manejar y se ve en el cuerpo, ¿sí? O comienza, digamos, desde otro lugar a sentir como miedo, ¿sí? Hay una gran diferencia en todo lo que es miedo y ansiedad. Cuando uno siente miedo en referencia a la emoción, la persona conoce cuál es el objeto externo, ¿sí? Y delimitado que lo amenaza. La persona cuando tiene miedo de algo, generalmente sabe a qué le tiene miedo. En el caso de la pandemia, nosotros todos tenemos miedo a contagiarnos de COVID, pero en lo real, este virus es un virus que nosotros no lo podemos palpar, no lo podemos ver. ¿Se entiende lo que quiero decir? Con el dengue, por lo menos vos identificabas si habían mosquitos o no habían mosquitos y cómo cuidarte de los mosquitos, ¿sí? Entonces uno veía un mosquito y ya. Pero con este virus, si bien uno toma las precauciones, no puede ver. Uno siente miedo a veces, pero no puede ver en dónde está y cómo circula este virus, ¿sí? Y en la ansiedad, la persona desconoce el objeto, ¿sí? Siente como una amenaza interna donde existe una dificultad, sería como para elaborar la respuesta frente a esa amenaza. Yo siempre doy el ejemplo que me pasaba, este año ya no me va a pasar más, cuando los alumnos de la universidad se sentaban a dar exámenes. Era difícil, la situación de examen final es muy difícil para el alumno y también para los docentes. Es menos difícil para los docentes, digamos, pero es difícil para los docentes porque se sentaban, a mí me tocaba dar clase en primero y en segundo, y vos veías cómo se iban manchando y poniendo rojos cuando comenzaban a hablar, digamos, y en algunos casos o le temblaban las manos, o digamos, sudaban las manos. Entonces, todo eso
son síntomas que son generados por la ansiedad, ¿sí? Acá yo puse algunos síntomas que generalmente uno puede identificarlos y la idea es que ustedes tengan en claro estos síntomas para darse cuenta de la emoción que están teniendo, que están sintiendo, para que después, si ustedes se dan cuenta de esto, cuando están en el horario de trabajo o en la oficina, digamos, en la oficina, y están por, digamos, reaccionar frente a algo, lo puedan visualizar, lo puedan ver y puedan reflexionar a ver cómo pueden o no reaccionar frente a un estímulo. ¿Se entiende? Los síntomas más habituales con los que nos podemos encontrar son palpitaciones, ¿sí? Se siente la palpitación en el corazón, hay como una sensación de ahogo, hay una sensación de angustia pero no se sabe a qué, hay algo que angustia pero no se sabe qué, y esto, como puse anteriormente, sudoración de las manos, nuca o frente. Es importante destacar que cuando una persona es consciente de que tiene estos síntomas, o sea, se da cuenta de que tiene estos síntomas, siempre lo ideal sería poder acudir a un profesional, ¿no? A un profesional adecuado. Primero se puede, generalmente uno lo que hace es contar a las personas que están más allegadas y puede ir a a un clínico, un médico clínico, contarle un poco qué situación está atravesando, qué es lo que siente en el cuerpo orgánico, y a partir de ahí poder, en función de lo que el clínico derive, poder ir a un psicólogo y demás, ¿no? Pero para la ansiedad y el estrés no se vuelvan sobre ellos, ¿sí? Ya sea con una persona allegada, con una persona de confianza, o si ustedes sienten que en el trabajo, en sus espacios de trabajo, están sintiendo algo de esto, poder hablar de una forma adecuada con la persona que les siguen superiormente hablando, como para ver cómo poder manejar esta situación. ¿Me van siguiendo? Por ejemplo, si alguna persona le pone, les voy a contar un caso que nos pasó el año pasado, fue a fin del año pasado, un caso que me pasó a mí en el gabinete. Eso habrá sido en octubre, noviembre. En octubre, noviembre, a mí me tocaba por turno atender había llegado una señora, me tocaba atender una persona que había hecho una denuncia sobre violencia y que llega con un bebé, llega con un cochecito, con un bebé, una persona de no más de 40 años, y llega con el barbijo caído, ¿sí? A nosotros en el cuerpo médico, digamos, nos explican bien que tenemos que mantener el protocolo de cuidado de COVID, ¿sí? Entonces, bueno, yo le digo a la señora que voy a leer el expediente, la hago pasar, le pongo alcohol y demás, limpio bien todo lo que es la parte en la que ella se iba a sentar. Estaba el panel, yo estaba con el barbijo y cuando la señora empieza a hablar, el barbijo, la señora ya venía tensa, el barbijo se le caía, se lo caía y ella se saca el barbijo. Entonces en ese momento yo le digo, señora, por favor, le voy a conseguir un barbijo, usted tiene que ponerse el barbijo. Y la señora reaccionó un poco alterada frente a esa situación. Nosotros le trajimos otro barbijo, los chicos de mesa de entrada le dieron un barbijo, y lo que yo hice fue pedirle. Yo le pedí que se lo ponga, me dijo que se le caía, que no podía ponérselo. Entonces uno de los chicos de mesa de entrada me trajo un barbijo, pero muy, si se quiere, a la defensiva, y estaba como con mucha carga emocional. Entonces le pedí a otra psicóloga, a otra colega que venga a tomar conmigo la entrevista para que no pase o no pasara a mayores la situación. Y eso a mí, lo que me provocó a mí, porque la situación fue una situación bastante complicada, me bajó mi nivel de ansiedad o de nervios que me provocó este estado en el cual estaba esta señora, ¿se entiende? Como que estaba muy contestataria y no, pues, no se podía tomar la entrevista. Entonces, bueno, por suerte mi colega me dijo que sí, al final pudimos llevar súper bien la entrevista, terminó todo muy bien, pero fue una situación donde en un momento dado, cuando yo sentí que estaba como que me había puesto tensa, llamé a alguien y pedí ayuda, ¿sí? Eso es lo que quería dar el ejemplo. Todo esto del estrés y la ansiedad, ahora vamos a hablar un poquito de cómo ir manejando,
nos lleva a lo que un poco hoy nombraban y habían dicho ustedes, que es la fatiga emocional. Nosotros le ponemos, o no es que nosotros, o sea, se pone el nombre de fatiga emocional, donde en el área cotidiana laboral puede ser que en el transcurso de la mañana o de la tarde, depende de cómo ustedes tengan que trabajar, y con la cantidad de tiempo que esto dura, en el devenir del tiempo, sobre todo las personas que están en atención al público, si uno, si uno no identifica cómo siente y no se conoce en su personalidad, cómo puede llegar a ser, esto puede generar con la persona que va a atender o con los mismos compañeros de trabajo rispideces o irritabilidad. Por eso nosotros consideramos que es muy importante que cada área del Poder Judicial, que cada juzgado, que cada, nosotros, el gabinete, que cada área, que cada oficina del Poder Judicial trate de cada persona, cada recurso humano que integra las oficinas, pueda conocerse un poco y pueda de alguna manera entender en qué momento emocional se encuentra a la hora de estar atendiendo a un otro. Esta fatiga emocional, lo que nosotros estuvimos viendo en la clínica, yo digo nosotros por las investigaciones que se están haciendo en psicología, que son todas muy nuevas y todas muy recientes, lo que nosotros podemos ver es que a raíz de que no hay una certeza, vieron que hay una tercera ola en Europa de coronavirus, a raíz de que no hay una certeza para poder saber cuándo termina esto, cuándo va a terminar esto, si se quiere la palabra, o cuándo vamos a poder estar todos vacunados para tener cierta inmunidad. Todo esto, viendo que lo que pasa hoy en Argentina, hoy no sabemos, hasta que yo vine a hablar, no sabía si salía o no el decreto del presidente para ver qué se restringía y qué no. Y toda esta incertidumbre lo que va generando es esta incertidumbre acerca del mañana, ¿sí? Esto volvemos a repetir, se siente como esta niebla mental que generalmente lo que produce es que uno comience a olvidarse de las cosas, ¿sí? Comience a perder la motivación por el trabajo. Al perder la motivación por el trabajo, decae el nivel de trabajo de cada uno y a su vez también decae la relación con los mismos compañeros de trabajo, ¿sí? En la relación con los mismos compañeros de trabajo, al estar uno estresado, al sentirse ansioso, al, al tener tal vez algún problema económico y demás, o estar todos juntos todo el tiempo en una casa y demás, comienzan, si se quieren, a producirse o pueden producirse ripideces. Por eso es muy, muy importante que uno pueda encontrar y darse cuenta de qué tipo de emoción está sintiendo, ¿sí? Con respecto a la medicación, otra cosa que se está viendo es que hubo, en todo lo que es la parte de psiquiatría, hubo como un aumento en la demanda de todo lo que son los psicofármacos, ¿sí? Algunos dictados por los profesionales, por los psiquiatras, en esto del manejo para poder manejar la ansiedad, para poder dormir, por estos rasgos depresivos que empezaron a aparecer, y también se vio que aumentó mucho todo lo que tiene que ver con la automedicación. Ahí escribieron algo, ¿me pueden leer lo que dice, por favor? Bueno, dice Lucía Ruff, dice, sí, yo creo que el estrés emocional está también instalado en la sociedad en general, porque trabajando más en mesa de entrada, las personas se ofenden por esas cosas. Decirle todo correcto al barbijo, incluso cuando se les pide que tomen distancia. Sí, ella está identificando que trabaja en mesa de entrada, como también las personas de afuera vienen irascibles o vienen más irritadas o con poca tolerancia a la frustración. Entonces, en ese caso, uno en vez de contestarle o retrucarle o volver a insistirle en algo, habría que poder reflexionar, pensar, entender que no es personal lo que está diciendo la persona que viene de afuera y ver cómo maneja esa situación. Eso es lo que eso es lo que quiero ahora que traten de entender, que probablemente las personas que vengan de afuera también, porque esto es algo que se está dando en todo el mundo, también estén pasando por lo mismo que
que pasa uno adentro de la organización, ¿no? Adentro del organismo. Y es importante entender que es la ansiedad lo que va provocando en el tiempo el estrés. ¿Se entiende? O sea, uno en los estados, cuando está teniendo estados de ansiedad permanentemente y no logra resolverlos, eso en el tiempo se va transformando en crónico y se va transformando en estrés. ¿Sí? ¿No? Bueno, yo también trabajo en mesa de entrada, hola, Sí, 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 te y me escucho. pasó con el personal de seguridad que se negaba a usar el barbijo y me hacía sentir como mal el tener que estar todo el tiempo pidiéndole que por favor lo use. Como que nos ponen en un lugar que es un tanto desagradable, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y en, Bueno, y en su pero momento, encima me contestó, me dice, si tenés miedo por tu edad, quédate en tu casa. Digo, "Oh, por Dios". no te hiciste cargo, no tenés que hacerte cargo de eso. Claro, pero ahí está la estrategia. Si uno dramatiza, ahí se arma un conflicto. ¿Se entiende? Se arma un conflicto entre el que te dijo eso y entre vos. Y si vos en vez de contestarle, retrucarle, le hablas de buena forma, eso hace que la misma persona que te contestó eso baje su nivel de, no sé si decir hostilidad o de contestación y demás, y la próxima vez se ponga el barbijo. Y tratar de pensar la emoción que vas a decir, reflexionar, eso se llama funcionamiento reflexivo, reflexionar sobre lo que estás por decir y ver qué le vas a contestar a la persona. Pero es verdad, es un poco, a todos nos pasa que tenemos que ir aprendiendo como sociedad, educándonos. Esto se ve mucho ahora desde que iniciaron las clases, que los niños que están en la primaria son mucho más cautos que, que todas las personas que van a secundaria y que a veces que nosotros los adultos, ¿no? Que ellos se cuidan más a veces que los mismos adultos. Esto se observó mucho. Pero bueno, es importante esto de entender que la ansiedad en el tiempo es lo que va provocando el estrés, ¿sí? Y acá yo puse como como unas claves, como unos tips, digamos, que uno puede ir identificando para poder aliviar estos síntomas que tenemos de estrés y ansiedad dentro del trabajo. Ojo, esto también puede servir para la organización doméstica en la casa, para el día a día, para lo cotidiano de la casa. Pero si cada uno de ustedes piensa y se pone comienza a ver, sí, ahí acaba de hablar una chica de nuevo, Fabiana, ¿puede ser? Sí, Sí, yo leo. Fabiana, Justamente esa es la parte más compleja, solicitar a todos los compañeros la distancia y uso de barbijo y respetar el protocolo. En mi caso, esa situación me estresa mucho. claro, sí. Y bueno, Fabiana, pero ahí es como se hace camino al andar. Es estresante, es agotador, es difícil porque lo ponen a uno en un lugar muy medio persecutorio, ¿viste? De ponerte el barbijo, limpiarte, estate distante y demás. Pero bueno, si no nos cuidamos así, estamos muy expuestos, estamos muy expuestos. Esto sería importante que en donde te suceda esto, se pueda hablar. Claro, me pone súper persecutorio. Sí. Sí, en el espacio en el que vos estés trabajando, estaría buenísimo que lo puedan hablar claramente y que no es por una cuestión de que vos tenés como una idea fija de que querés que se ponga, sino que es una cuestión de protocolo que nos piden en el Poder Judicial que los respetemos y de cuidado, porque esto te cuidas vos y le cuidas a todos, y el que no se cuida, no te cuida a vos. Entonces, hay que ser extremadamente solidario. Voy a poner, si Una, puede ser, una situación que nos pasa a menudo a nosotros que tenemos capacitaciones casi todas las tardes desde hace más de un año, que es el sí. depender de la tecnología para poder trabajar. Ah, Genera un estrés altísimo. Son como picos en donde se corta o baja la calidad o la persona no se puede conectar que va a dar la capacitación y es como en el momento da como un shock que después uno queda estresado.
Uno se pone muy nervioso. Sí. Uno se pone muy nervioso, no Son sabe si va a instantes, poder pero resolver. de muchísimo estrés. Claro, de muchísimo estrés, Te sudan las manos, te sudan las te manos. sudan las manos, sí, sí, Y después impresionante. cuando funciona es como que baja de nuevo. Sí. Pasó. Bueno, esto a veces el grupo del colegio, los que tenemos hijos relativamente chicos, para mí esta es mi opinión y fue mi experiencia, no quiero hablar por todos, pero por lo menos en mi experiencia fue que las maestras el año pasado de la escuela de mi nena, la verdad que para mí tuvieron más trabajo que en los años normales, donde no había pandemia, y era un estrés para ellas porque tenían que trabajar desde su casa, a veces con el móvil de datos, porque se cortaba el wifi, se cortaba la luz, un montón de cosas, y eso generaba mucho estrés en todo esto que estás diciendo vos, como la tecnología, que es una herramienta que hoy la usamos también como cuidado, porque nos cuida el poder estar en nuestra casa y trabajar, a su vez nos va generando este tipo de estrés, ¿no? Pero esto es algo físico que lo identificamos, y no sé si fue Cecilia o Ivonne la que dijo, fui yo. una vez que esto pasa, sí, una vez que esto pasa, pasó. El tema es cuando no es físico y todavía no lo podemos identificar, no se puede identificar de dónde viene esa ansiedad que va provocando ese estrés. Eso es más complejo, por eso ahí muchas veces ahora ustedes van a ver que yo voy a hablar de lo que es la atención plena y esa es una técnica para poder identificar. Bueno, uno de los tips, de las claves que podríamos usar dentro de cada espacio de trabajo o de oficina que ustedes tengan es estructurar y o organizar el trabajo que van a realizar ese día. Cada uno piense en mi caso, por ejemplo, hay días que vienen muchas personas, que el juzgado de violencia manda muchas personas, y hay días que hay días que podemos tener 5 entrevistas por día, cada box, y hay días que podemos tener 2 entrevistas por día. O sea que eso uno medianamente estructura y sabe qué tiempo tiene y qué tiempo no tiene para elaborar los informes, que después hay que subirlos a CGEP y hay que devolverlos, ¿no? Entonces, es poder de alguna manera organizar el trabajo que vamos a realizar, ¿sí? Yo les voy a mostrar cuál es mi mayor derivador de pacientes, que es este aparatito que tenemos acá. ¿Vieron esto? El celular. El celular es el mayor provocador, es un elemento ansiógeno. Y voy a dar ejemplos, aunque se pongan colorados. Díganme si ustedes todo el tiempo, aunque estén en su trabajo, no están pendientes del celular y de los grupos de los grupos de WhatsApp, ¿sí? Díganme si alguno de ustedes no mira el celular antes de acostarse a dormir. Digamos, no le dan una última mirada a alguna red social o si escribió a alguien y después tratan de acostarse a dormir. Esto pasa. ¿Es así o no? ¿Qué piensan ustedes? Nadie va a decir nada. Está bien, está bien. Es una adicción. Muy bien, Joaquín. Muy bien. Sí, es así. Es una extensión de la mano, sí. ¿De dónde sacaste esa expresión? Yo suelo decir mucho esa expresión para el adolescente, para el niño hoy ya, para el niño y para el adolescente el celular es como una extensión de la mano y es parte del cuerpo psíquico, digamos, del mismo cuerpo de la persona. Pero el celular, cuando yo pongo desactivar notificaciones, sí, yo juego a las cartas antes de dormir. ¿Vieron? Ustedes saben que cuando uno está con el celular, con las redes, con la carta, con las cartas, con el Candy Crush, con un montón de cuestiones que atañen a estar con las neuronas, de alguna manera, se ponen de nuevo en un estado de alerta y les va a costar más poder dormirse, porque las neuronas se empiezan a activar y empiezan a hacer todo el proceso del arco reflejo que lleva al estado de vigilia, digamos, de que para poder procesar esa información que están adquiriendo. Y es muy probable
que en algunos casos se sueñe con algo de lo último que se vio esa noche en el celular y o en la tele. Entonces, en esto del espacio de trabajo, a ver, ahí no leí lo que escribió esta chica Fabiana, Leo. Ceci, Sí, sí. En mi caso en particular me obligo en ciertos momentos, como por ejemplo cena o almuerzo, a dejarlo en otra habitación para no tentarme. Ahí está, bien. Bueno, ahí estás identificando, Fabiana, eso está buenísimo, porque como decía este chico Joaquín, el celular provoca adicción, pero sobre todo provoca ansiedad, porque uno manda un mensaje y está esperando consciente e inconscientemente que contesten. Entonces llega un mensaje y a lo mejor no te están contestando, pero es un grupo que está funcionando, ¿sí? Y cada vez yo siempre trato de salir de todos los grupos, cuando me agregan un grupo yo automáticamente trato de salir porque sé que eso es una cosa de nunca acabar. Si uno se pone a pensar o busca estudios de cuántas horas los seres humanos nos pasamos mirando para abajo y el celular, van a encontrar mucha información y es verdaderamente llamativo, ¿sí? Pero sobre todo el nivel de ansiedad y lo ansiógeno que deja la persona, al punto de, bueno, de que también por ese motivo está el tema de los psicofármacos, ¿no? Leo. Entonces, en un momento... Sí, por favor. Laura nos dice, hoy el celular es como parte de nuestro cuerpo, más si es un instrumento laboral y más en esta etapa de pandemia. Se volvió más útil. Y Sol dice, yo silencio y oculto las notificaciones de los grupos. Perfecto. Bueno, ahí hay dos cosas. Sol encontró una forma de que al desactivar las notificaciones y silenciar, no está todo el tiempo pendiente. Es verdad lo que dijo la otra persona, que no me estoy acordando el nombre, que en algunos casos se ha Fabiana. vuelto, Fabiana, en la pandemia, eh, los psicólogos, el 5 de mayo recién nos dejaron volver a atender el consultorio privado y todo lo que uno atendía generalmente o por Skype o por videollamada, digamos, por videollamada de WhatsApp. En ese caso sí es un instrumento de trabajo, pero también el celular es un gran instrumento de distracción que va generando y va causando ansiedad, ¿sí? Hasta cuando uno lo usa en los grupos para hacer chistes, vos estás esperando que se conteste o que se contraconteste el chiste y eso inconscientemente va generando ansiedad. Pero a la vez lo que provoca es que la atención como proceso cognitivo, la atención de prestar atención, se dispersa, ¿sí? Entonces ahí aparecen los olvidos. ¿Por qué? Porque la información que nosotros estamos recibiendo, tal vez del trabajo, no logra hacer huella anémica en la memoria. ¿Se entiende? Entonces, si por ejemplo, yo estoy haciendo un informe psicológico, para hacer un informe yo tengo que estar concentrada en los datos que tomé de la entrevista, en los datos del expediente y en lo que yo pude en esa entrevista rescatar para dar una posible situación diagnóstica de la situación, ¿no? De violencia. Ahora, si yo estoy todo el tiempo pendiente del celular o contestando el celular y haciendo el informe, constantemente voy a tener que releerlo para poder continuar con el hilo conductor de la escritura. ¿Se entiende? No sé si alguno me puede dar algún ejemplo con respecto a cada área de trabajo en la que está, pero el celular en sí digamos, es un factor de distracción. Eso, y bueno, y también se observa que es un factor ansiógeno, digamos, más allá de que hoy es una herramienta de trabajo si está bien usado. En eso sí coincido, si está bien usado, es una herramienta de trabajo. Bueno, otra forma para ir aliviando estos síntomas de estrés y de ansiedad, que parece algo medio que ya lo han escuchado y es medio un cliché, pero esto es así, hay que fomentar y hay que buscar nuevas formas o estilos de vida saludables, ¿sí? Realmente el poder, pero yo no estoy hablando del comer, o sea, dentro de lo que cada uno tiene en su día a día, el poder buscar comer más saludable, no tantos alimentos procesados, no tanta comida que a uno después le caiga pesada y demás, ayuda al bienestar general integral de la persona, así también como el ejercicio físico. Y cuando digo ejercicio físico no me estoy refiriendo solamente al gimnasio,
Me refiero a que busquen alguna actividad deportiva, algún deporte que les guste hacer o no. En las costaneras vieron que están las mesas de ping-pong para jugar al ping-pong, el salir a caminar, el poder salir a caminar, algo que haga que aunque sea entre 2 y 3 veces por semana, haya, aparte del desgaste emocional, haya un desgaste físico real, que haga que el cuerpo físico se canse. ¿Se entiende ahí? ¿Me entienden ahí? ¿En eso? Lo que quiero como para poder aliviar esto de poder decir, bueno, llego a casa, me baño, como algo y tal vez eso da la posibilidad de que puedan comer mejor, puedan dormir mejor, ¿sí? No sé si escucharon hablar del mindfulness. ¿Escucharon hablar de la atención plena? Estos talleres que se están dando. Sí, si me puedes leer que pusieron dos cosas ahí y yo continúo. Tenemos a Patricia que dice, yo trabajo en una mesa de entrada a un juzgado penal y muchas veces me doy cuenta que tengo agendados más números de personal policial y abogados que de familia. Después Mira, tenemos a Agustín que dice, hay aplicaciones útiles para darnos cuenta del uso intensivo que le damos al teléfono, por ejemplo, Unlock Clock, lo cual indica qué cantidad de veces hemos desbloqueado el teléfono cada día, así como el modo no molestar que anula las notificaciones hasta que lo desactivamos. Mirá, vos no sabía eso, Agustín, no sabía, mirá qué bien. Inclusive en Bueno, algunas redes sociales hay la cantidad de horas que uno estuvo en esa red social. a la pucha, mirá qué bueno. ¿Vieron En qué rico Instagram. que es que uno pueda compartir esto, que sea un feedback? Entonces yo también aprendo, porque Uno se esto no asusta sabía. la cantidad de tiempo. Bueno, pero el poder ver hace que uno caiga en la realidad del mal uso, ¿o no?, que está Tenemos haciendo de otro la cosa, comentario. porque como bien dijiste, uno se asusta. Esto de la atención plena, yo le pedí permiso a las chicas del centro de capacitación y le pedí permiso a una colega que se llama Laura Andrekevich. Ella es una psicóloga que está formada en el en la Fundación INECO, en el Instituto de Facundo Manes, que se formó en esto de Mindfulness y hace talleres donde enseña a la persona a poder tener la conciencia plena de, por lo menos, de cada momento o de cada situación que está pasando. ¿Qué sería tener una conciencia plena? Voy a tratar de dar un ejemplo. Llego a mi trabajo, prendo la computadora, yo en vez de estar, les voy a hacer medio de sátira para no hacerlo tan dramático. Vieron que uno puede entrar a la oficina, contestar el celular, mirar qué está diciendo el grupo de las madres, mirar qué está diciendo la maestra, prender la computadora, se choca, tira algo, viene el otro y le dice, te olvidaste de firmar el libro, y así ya viene otro y le da el expediente, y uno está haciendo varias cosas a la vez. Y en realidad está en un lugar, pero no está en ninguno, ¿sí? Entonces, volvemos a esto de la atención. Al no prestar atención, nos olvidamos de lo que nos vino recién a decir nuestra compañera. La conciencia plena sería, dejo el bolso, la cartera, la guardo, miro la computadora y veo cómo estructuro y cómo organizo mi día, ¿sí? En ese sentido. Preparo el mate ahora, preparo el mate después, termino el informe ahora, termino el informe después. Y si estoy haciendo el informe, no miro el celular y no contesto el celular. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y estoy solamente enfocado a eso. ¿Sí? O cuando se van a caminar y realmente están con conciencia plena, con atención plena, pueden llegar a sentir esto de la brisa del viento pegándole a ustedes y disfrutando y sintiendo cada músculo de su cuerpo que va en esta caminata. ¿Se entiende lo que quiero decir? Esto de poder identificar qué emoción cada uno va sintiendo tiene que ver con lo que es la inteligencia emocional, que la voy a nombrar ahora antes de finalizar la charla. Pero estos espacios nuevos que hay de estos talleres para poder practicar esta experiencia es muy buena y ayuda mucho para poder manejar en el aquí y ahora la ansiedad. Lo que no quita que uno pueda ir a un profesional, digamos. A mí me pasa que hay muchos pacientes que derivo a que hagan esto, y aparte de seguir viniendo conmigo, hacen los talleres que duran 4 semanas o a veces duran un poquito más, depende, y pueden encontrar como una herramienta más, así como algunos encuentran en yoga, otros encuentran
esto de la atención plena, ¿no? Y lo que venía mencionando un poquito adelante en la primera parte de la charla, esto de no estar en el espacio de trabajo intoxicándose, yo le puse esa palabra, que ahora está bastante de moda, permanentemente hablando de todo lo que está relacionado a la pandemia, porque eso genera mucha ansiedad, genera mucho estrés. Es como que se ponen a hablar automáticamente, digamos, de si llegan, no sé si les pasó, pero vieron que a los que somos jóvenes, a las personas, generalmente a los que tienen padres adultos mayores, a los que tienen muchos padres adultos mayores, no todos los adultos mayores de 80 y pico sabían anotarse para los turnos de la vacuna. Entonces, es como que en ese sentido era un tema, por lo menos se escuchaba mucho esto de si se abrió la vacunación, no se abrió el turno para la vacunación, llegan las vacunas, no llegan las vacunas, y cada uno tiene una versión de la información. Todo eso va generando ansiedad, ¿sí? Todo eso va generando. Y en los grupos, esto del celular que decís, mandan información. ¿Ahí qué dijo Fabiana? Tenemos 3 mensajes nuevos. Tenemos el de Exe, que dice, en mi caso, al tener un trabajo específico que es formular resoluciones y al tener que compartir espacio con compañeros, que dicho sea de paso son muy colaboradores, es difícil avanzar en mi trabajo y tener que a veces tratar de abstraerme de las audiencias presenciales o por videollamada. Es muy complicado concentrarse y eso a veces te llevas días terminar, o la ansiedad de terminar y el estrés que uno debe volver de turno tarde para recuperar tiempo. Después tenemos a Claro, Sol que dice, yo suelo organizar mi día de trabajo, pero a veces llega urgente como un exhorto o un habeas corpus que me desorganiza todo y eso me produce mucho estrés cuando no puedo hacer lo que organicé. Y claro. María Fabiana dice, es decir, una cosa a la vez y a conciencia, tarea nada fácil, especialmente en las mujeres que llevamos hasta la heladera encima a todos lados. Exactamente. Bueno, vamos a ir por las dos primeras preguntas que leíste, que estaba Ezequiel y Sol, me parece. Sí. Donde en el caso de Ezequiel y Sol, por ejemplo, si Sol se organizó su día y dijo, bueno, voy a organizar mi día de trabajo y lo voy a hacer así, y hay digamos, se sucede esto de que llega un habeas corpus, el psiquismo es lo más flexible y lo más dinámico que hay. Cada vez se sabe más sobre el psiquismo y el psiquismo es muy adaptativo, ¿sí? Es muy adaptativo. Lo que sí nosotros tenemos que entender, pero eso ya es más a un nivel personal y de autoconocimiento, es la tolerancia o no que tenemos a la frustración y también la capacidad, digamos, para poder darnos cuenta de que si nosotros organizamos un día y viene algo que está en el orden de lo inesperado, esa organización ya se corrió y hay que ver cómo reorganizar en función de esta habeas corpus que acaba de llegar. ¿Se entiende, Sol? Entonces es como que dejar de lado lo que vos te habías organizado porque ya no lo vas a poder hacer, porque si no eso va a volver y te va a angustiar y te va a frustrar sobre todo, y decir, bueno, in situ ya ahora tengo que resolver esto. ¿Cómo lo hago? Y dedicarte a resolver eso para después poder retomar. Pero eso también es organización. ¿Se entiende? Ahí lo que estoy queriendo decir. Y lo otro que contaba Ezequiel, creo, si podés trabajar en equipo y podés trabajar y tienen buena comunicación con tus compañeros, ese estrés que te produce el saber que tenés que volver a la tarde y demás, no sé si es una demanda real del juzgado, del juez, o es algo que ustedes se ponen para llevar el trabajo al día, ¿sí? Pero tiene que ver con que hay mucho trabajo también, hay mucho trabajo. Nosotros, por ejemplo, ahora que estamos recibiendo el juzgado de violencia 2, tenemos muchas entrevistas todo el tiempo y cada entrevista les nota, hay entrevistas donde un expediente son 2 o 3 personas o 4 personas y luego hay que hacer el informe. Entonces, como que uno tiene que medianamente decir, bueno, más allá de las entrevistas que pueda tomar hoy tengo que sacar
3 o 4 informes psicológicos de entrevistas. Pero medianamente va organizando y va teniendo su hoja de ruta, como digo yo, acerca de ese día que va. Y si surge algo inesperado, volver a reestructurar para poder manejar el nivel de ansiedad. En el caso de Sole, ese caso me gustó porque ella tiene que volver a reestructurar para poder organizarse, ¿no? Y el psiquismo permite eso, Sole. Digamos, es cuestión nuestra de ser consciente y poder hacerlo. Y después lo que decía Fabiana, creo, que es esto de conciencia, sí, tiene que ver con esto de la conciencia plena y de hacer una cosa a la vez. Si vos vas a aprender la computadora y vas a abrir tu Siget y vas a ver qué tenés en tu Siget o vas a abrir tu Simbra, prende la computadora, lee las notificaciones de Simbra, pero no estés leyendo el Simbra y mirando el celular acerca de lo que te están o no diciendo los grupos o lo que están comentando de algo que pasó, o no estés mirando las noticias y haciendo las dos cosas. Eso sería tener como una atención plena en cada momento acerca de lo que uno está haciendo. Es como cuando vos, eh, es como cuando, no sé si a ustedes les pasa, pero a veces uno está hablando con una persona y la persona naturalmente, esto que decía Agustín, no me acuerdo cómo era, Agustín creo que era Juanín, esto de que vos estás hablando con una persona y las personas no se dan cuenta a veces y automáticamente sacan el celular y empiezan a mirar o a querer contestar mientras están hablando con vos. ¿No les pasa eso a veces? Eso está totalmente naturalizado esto y está totalmente como legitimado esto. Vos te das cuenta que realmente las personas lo hacen inconscientemente, ¿no? Entonces ahí hay que ver de buscar una forma amable, una forma no despectiva, de poder decirle, bueno, querés que yo pare de hablar o querés seguir o vemos? O esperar y que termine de contestar y ahí seguir hablando. Pero eso sería como tener una conciencia plena o decir, mira, disculpame, estoy esperando una respuesta, miro y te vuelvo a escuchar. ¿Se entiende? En ese sentido. Y lo otro que tiene que ver con esto de la digamos, el exceso de información, la sobre información que hay sobre todo lo que es COVID, pandemia y demás, también va provocando que todos, yo tuve COVID, entonces, no es mi caso, pero hay personas que pasaron muy mal el COVID, con COVID y que esto le generó lo que Freud en algún momento llamó el estrés postraumático, ¿sí? Es como que no les gusta tener que hablar o contar lo que pasó porque le vuelve a remitir a la experiencia esa pasada que no le hizo sentir bien, ¿sí? Entonces hay que tratar de preservarse y si ustedes ven a alguien que está como muy obsesionado o muy recurrente con el mismo tema, tratar de llevarlo para otro lado, amablemente, y de esa manera poder correr, si se quiere, el tema. Veo que hay mucha gente que trabaja a lo mejor en mesas de entrada y demás. Eh, la verdad que calculo que cada persona que trabaja en mesa de entrada conocerá más o menos cuando vienen los diferentes actores, ¿no? Los diferentes participantes a hablar. Algunos conocerán quiénes vienen, quiénes son, cómo son, pero generalmente lo que tienen que tratar de hacer es poder mirarlo a los ojos y si le habla mal o le trata mal o le contesta mal, en vez de responder de la misma manera, traten de entender de que eso no es algo personal, sino que ustedes están haciendo su trabajo y que esa persona también a lo mejor está pasando por un mal momento y traten de responderle de buena manera lo que a lo mejor esa persona no le está preguntando de buena manera. Eso sería importante que ustedes puedan disociar. La disociación es un mecanismo de defensa del yo, ¿sí? Lo que ustedes puedan disociar de que es a ustedes o puede ser el otro compañero pero le tocó atender a ustedes a esta persona, pero que no es personal con ustedes lo que esta persona, cuando caso de la entrevista que yo conté que la señora estaba exaltada, estaba muy angustiada, en realidad no era conmigo, vaya a saber con quién era, yo no estaba en mi postura clínica ahí, pero sí entendía que la persona estaba pasando mal, entonces bueno, traté de poder calmarla, de poder ayudarla
y no lo hice personal. Volviendo a esto de volviendo un poquito a esto de la flexibilidad del psiquismo, es importante la adaptación, ¿sí? La adaptación como concepto, el poder adaptarnos, esto que contaban Cecilia y Ivonne recién con el ejemplo de la tecnología. Si en el momento que tiene que comenzar la charla por Zoom, se corta Wi-Fi, se corta, digamos, tratar de poder pensar concretamente, explicar el por qué se va a retrasar o no la entrada a la conferencia y explicar también a los participantes que no es algo que ustedes puedan manejar, sino que es algo que está por fuera del control, de las variables que ustedes pueden llegar a controlar, ¿sí? Y en esto de la adaptación, que yo digo que el psiquismo es muy flexible, eh, hace que todos los días sean el día 1 cuando vamos a la oficina, ¿sí? El día 1 en el sentido de que, por lo menos, algunos tenemos rituales de que llegamos, pasamos desinfectante por todo el escritorio, por las sillas, digamos, y después nos sentamos. Y si un día no se puede hacer, porque ya está la persona, bueno, no se puede hacer, se soluciona lo que hay que solucionar y después se hace, ¿sí? ¿Alguno tiene algún tipo de hábito que vaya a facilitarle el trabajo todos los días en la oficina que quiera contar? ¿Se escucha? Sí, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Bruno Flores, soy el juzgado civil y comercial número 1. A ver, entre esa cámara. hola Bruno. ¿Cómo están? Uno de los hábitos, yo tengo, no sé si el buen hábito o el mal hábito de llegar a la mesa de entrada, a mi lugar de trabajo. Yo soy responsable de normas ISO, y lo primero, el mal hábito, por decirlo de alguna manera, que tengo, es que llego y empiezo a controlar las tareas que tendrían que haber hecho el día anterior y las tareas que tienen que hacer hoy. Ese hábito a mí me facilita ver a dónde estoy parado con respecto a si cumplen o no cumplen con las tareas. Yo le digo mal hábito porque al personal de la mesa de entrada no le gusta que yo les controle. Sería más fácil que le controle, por ejemplo, el jefe de despacho, el secretario, pero yo al no tener cargo, tengo, como le dicen ellos, ¿por qué nos estás controlando vos si no es tu responsabilidad? Y se lo dije siempre, el responsable de la mesa de entrada, de normas ISO, soy yo. Y ese, para ellos es un mal hábito. Para mí es cómo controlar, y ahora que tengo un jefe de despacho que yo le digo, mira, pasa esto, esto y esto, y él va y lo soluciona, tengo ese, para mí es buen hábito, pero de las palabras de ellos es un mal hábito. ¿Y vos cómo podés equilibrar ahí eso? ¿Cómo pensás que podés Eh, equilibrar? equilibrar en el sentido de que les demostré que la falta de trabajo de una persona o la falta de completar la tarea de una persona recae sobre el resto. Bueno, Porque pero yo aquí, no... Ah, perdón, ¿escucho? no, te decía Bruno que por ahí lo que deberías tal vez poder hacer con tus compañeros de trabajo es explicarle que tal vez lo tuyo no es una cuestión de persecución hacia ellos, porque al ser humano de por sí no nos gusta que nos pongan en falta. O sea, cuando a los seres humanos le marcamos los errores, recién hace 20 años atrás se toma el error como aprendizaje, pero antes las maestras te ponían el rojo así con cero, ¿viste? Un cero bien, o sea, te marcaban el error como que nunca más ibas a poder sacar, como la letra escarlata, había una película. Pero por ahí, no sé si será o no un mal hábito, pero por ahí de explicarles, de decirles a tus compañeros que no es algo que vos quieras controlarlo y marcar lo que ellos hicieron o no hicieron, pero sí para poder como equipo de esa mesa de entrada o como equipo de ese juzgado, poder llevar las tareas al día. Y en todo caso, si hubo algo que no se cumplió, tratar de averiguar, vuelvo a insistir, no de forma acusatoria ni persecutoria, ver por qué no se pudo terminar y qué hacemos para que se pueda terminar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, se entiende. Desde ese lugar, porque es en conjunto, todo el tiempo es en conjunto. Entonces, como que para vos es un buen hábito, pero también tenés que poder escuchar qué les pasa a ellos que ellos consideran que eso es un mal hábito. ¿Y cómo hacemos entonces? Tal vez ellos te pueden, qué sé yo, estoy pensando hacia el azar, ¿no? Ellos pueden decirte, Bruno, mira, me faltó esto y esto, cosa de que vos al otro día
No llegues y le digas, fulano, te faltó esto y esto, ¿se entiende? O faltó esto. Sí, te entiendo. Y de alguna ¿Voy a manera, comentar una cosita? sí, termino la idea nomás, y de Sí, alguna sí. manera dar una herramienta o dar una estrategia para que no vuelva a pasar o para ayudarlo a terminar. Si él no pudo terminar, un compañero no pudo terminar por algo, sentarse, no muy al lado, no muy pegado ni nada, decirle, dame, te ayudo y lo terminamos. ¿Se entiende? Desde ese lugar. Sí, ¿qué querían comentar? Nosotros también tenemos, como todos, tenemos también una agenda muy movidita, muchas actividades a la mañana, a la tarde. Bueno, tenemos que tener un muy buen manejo de las prioridades, etcétera, como todos en este momento, sobre todo en etapa de pandemia. Yo lo que implementé es no hacer un control que se pueda ver como el control del trabajo del otro, sino que trabajo muchísimo con planillas colaborativas. Me encanta Entonces, incorporo al otro en ese seguimiento. Y la palabra es colaboración. Entonces revisamos cómo va el avance de nuestro trabajo de ayer a hoy. Es una planilla que vos lo podés hacer con una herramienta de Google, que le compartís en el Gmail y va todo el seguimiento. Entonces es el equipo el que empuja como equipo en ese seguimiento. Nos queda una persona como controlando al resto. Nos controlamos entre todos, ¿entendés? Entonces, hoy la abro yo, mañana la abre otra persona y somos todos los que aportamos a ese seguimiento. Son planillas colaborativas, la compartís, viste que hoy día estamos todos con el tema de la tecnología, es muy simple, que es como una planillita de Excel y vamos viendo las tareas y se terminó, no se personaliza. Entonces, Bueno, como que el grupo en sí se autocontrola, digamos, sí, sí. se lo toma totalmente de otra manera. Claro, se autoobserva, digamos, se Exacto. autodiagnostica por dónde va. Y eso, mira, fíjate, Bruno, qué buena idea te está dando Ivonne. Qué buena herramienta te está dando Ivonne que yo, por ejemplo, no sabía que existía. Entonces, como verán, no soy, a mí la tecnología es uno de mis puntos, de mis talones de Aquiles. Eh, pero bueno, se podría ver de poder implementar otro tipo de estrategia, Bruno, como te estaba diciendo Ivonne, donde todos puedan ir viendo y en esto sobre todo identificar cómo uno puede colaborar con el compañero de trabajo para que ese compañero de trabajo, lo que no está pudiendo, tal vez porque le está pasando algo emocional, porque está con esa neblina que hablamos, porque está angustiado, porque vaya a saber qué le está pasando, eh, pueda ayudarle a terminar con la tarea que en definitiva hace al buen funcionamiento del juzgado o de la mesa de entrada. Pero ponerse desde ese lugar. El psiquismo lo permite, el psiquismo es adaptativo y todo el tiempo podemos hacer esto. Y esto que dijeron Bruno y Ivonne, a mí me da pie para poder hablar de este concepto que seguramente todos ustedes lo habrán escuchado, que es el concepto de inteligencia emocional, ¿sí? Yo quiero agregar un ejemplo, si puede ser. Sí, sí. ¿Quién está hablando? Sol Múnich. Sol, sí. Bien, a nosotros en la secretaría en la que yo trabajo, porque son dos secretarías distintas, la 1 y la 2, estoy en la 2, siempre en los meses que nos toca de turno, entre los compañeros, por suerte, nos solemos ayudar. Cuando uno termina lo que se organizó para hacer esa mañana, hacemos como un recorrido a ver si alguien necesita ayuda para que se pueda ir a horario y no se quede hasta tan tarde, porque suelen entrar, cuando estamos de turno, suelen entrar muchos detenidos. Entonces, en ese momento nos ayudamos entre todos a ver si le falta una excarcelación, una resolución, alguna testimonial, cuando estamos libres le ayudamos a tomar. Y está bueno ese ambiente porque entonces vos podés confiar en tu compañero en que si no llegas con algo le podés pedir una ayuda y sabes que va a estar ahí y cuando él necesite vos también vas a estar para él. Y eso me parece que está buenísimo. Eso está buenísimo, eso es ideal. Y eso se logró porque lo han podido hablar seguramente y han armado esa estrategia. Claro, o sea, es como normal el ambiente, o si no, el mismo secretario viene y dice, por ejemplo, Sol, puedes hacer esto para tal persona porque tiene muchos citados hoy o tiene muchos detenidos. Entonces, bueno,
automáticamente se hace cuando tenemos un tiempo o nos ayudamos entre todos, entonces así podemos, más que nada, salir todos a horario y no salir tan tarde, todos de la misma secretaría cuando estamos de turno. Claro, es una tarea donde, digamos, el fin, digamos, justifica los medios y que a la vez ayuda a todos, porque en definitiva, como decís vos, todos pueden volver más temprano a sus casas. Para eso, en el último ciclo de charlas, ustedes van a tener las charlas de comunicación dentro de las oficinas de trabajo. Ahí van a entender la importancia, no entender, perdón, que no se malinterprete. Ahí van a ver la importancia de la comunicación en los espacios de trabajo para que no haya malas interpretaciones. Entonces, esto de poder, de alguna manera, ir comunicando qué se va a ir haciendo, cómo se va a ir haciendo para tener un ambiente ameno, si se quiere, o no hostil, ¿sí? Para poder trabajar. Volviendo a este concepto de inteligencia emocional que les decía que habla Coleman, él saca este concepto, no es que saca este concepto, él toma el arma este concepto. Howard Gardner, que está en la Universidad de Vive, y que habló acerca de que los seres humanos no poseemos solamente una inteligencia, antes se medía la inteligencia en términos de conscientes intelectuales, y Gardner lo que dice es no, inteligencias hay muchas, hay múltiples, son 7, y ahora agregó una más que es la octava, que es la ecológica, y Coleman toma esto y construye este concepto de inteligencia emocional. ¿Qué la define así? La inteligencia emocional es el conjunto de habilidades que posee una persona que adquiere desde el nacimiento o que va aprendiendo durante toda la vida. Es importante entenderlo, que la inteligencia emocional uno la puede adquirir y la puede aprender. Es como, pero ¿cuándo uno aprende? Uno aprende si quiere aprender. Es como cuando a veces a mí, mis pacientes me dicen, ay, Elena, pero yo quiero que mi marido venga a terapia. Entonces yo le miro y le digo, sí, pero tu marido, ¿quiere venir a terapia? No, bueno, entonces no. No hay demanda y no hay ganas de producir un cambio, la terapia no va a funcionar ni conmigo ni con nadie, porque tiene que haber un deseo y unas ganas de querer cambiar algo que la persona sienta que está mal. Entonces esto del concepto de aprender, uno tiene que ser consciente que hay algo que debe cambiar y aprender para poder llevar las relaciones de otra manera. ¿Sí? Nace con eso, la primera de la inteligencia emocional, característica de la empatía. Significa el otro. O criticarle a esa persona. Tenemos que tratar de, empeñarse como lo venía haciendo. Esto de tomar este ejemplo que ya no me acuerdo quién lo nombró, pero esto de que está en la mesa de predisposición las personas a la hora de ponerse el barbijo y demás. Sabemos cómo llegó hasta la oficina, cómo llegó hasta esa mesa de entrada, qué curso para poder llegar ahí, o qué le pasó a la noche, o qué le está pasando en su vida en general. Entender, no hacerlo personal, eso es poder ir entrenando en la empatía, que a su vez es tener como un autocontrol, porque a nadie le gusta que todo el tiempo alguien le esté diciendo, mirá, no me voy a poner el barbijo, mirá, dejá de decirme las cosas con el alcohol y demás. Pero si uno no tiene como un autocontrol de sí, automáticamente, impulsivamente, quiero vale 4, sí, contesta, retruca. Y automáticamente se levantan los mecanismos de defensa y ahí las dos personas se ponen a la defensiva y no hay posibilidad de diálogo. Entonces, desde ese lugar, esto de la inteligencia emocional, si nadie leyó, debería buscar, hay libros sobre esto, muchos libros sobre esto, para poder comenzar a entender o aprender esto de la empatía y el autocontrol, ¿no? Y esto de poder motivarse a uno mismo, de hacer cosas que a uno le haga bien, cosas que tengan que ver con el placer, no solo con el displacer. El poder saber que si a uno le gusta, qué sé yo, pintar,
se busque un tiempo para pintar, se busque un tiempo para coser, se busque un tiempo para ir al gimnasio si le gusta entrenar. O sea, es muy importante poder tener una motivación sobre uno mismo y que uno tenga ganas de superarse eh, y querer despertarse al otro día para. ¿Se entiende? Esto de por sí nos va a llevar a poder manejar nuestras emociones, ¿sí? Todo lo que nos pasa, o poder decir, miren, no tuve una buena noche, voy a hacer lo mejor que pueda hoy en mi trabajo, pero por favor, no estoy hoy para que me hagan muchos chistes o demás, porque la verdad, y si uno le dice, ¿qué pasó? ¿Te puedo ayudar en algo? No, mira, es algo muy personal, o si hay alguno que hace catarsis gratis y los quiere escuchar un ratito, así se puede descargar, bienvenido sea también, ¿no? Pero por ahí no todos los días vamos de la mejor forma o de la mejor manera al trabajo. Entonces, bueno, poder decir hoy, miren, hoy no estoy como para, por favor les pido, ayúdenme, colaboren y cosas así. Pero esto hay que hacerlo y hay que comunicar, ¿sí? Y esto del manejo, sobre todo para los que tienen gente a cargo y para los que no también, porque esto es inteligencia y estrategia pura también, ¿no? Esto de poder valorar el triunfo de los demás sin estar, esto es un poco lo que se le dice en orientaciones a padres de chicos, ¿no? De niños. Esto de poder ver que si una persona pudo, a lo mejor nos pasa voy a hablar sobre mi trabajo diario. Si yo sé, a mí me costaba mucho hacer la no concurrencia, me enseñaron a hacer la no concurrencia, ¿no? Cuando no venían los citados a la entrevista de familia. Entonces, el chico que está en mesa de entrada, que es muy solidario conmigo, es muy bueno, él venía y yo me sentaba con la computadora y siempre algo me faltaba. Entonces, cuando logré hacer sola sin que él me ayude, me agarró Elena, te felicito por fin que esto. Y yo, realmente uno parece una tontera, pero uno se pone contento porque va superando situaciones que hacen al hacer de todos los días en el trabajo. Entonces, por más pequeño que sea, poder valorar el triunfo del otro, ¿sí? El triunfo del compañero de trabajo. Y si uno tiene gente en el equipo a cargo, es mucho más importante todavía el poder motivarlo, ¿sí? Eh, y esto de las comparaciones es tedioso, es muy feo cuando a veces yo escucho, sí, pero la hija de fulana hace tal cosa y mi hija, sí, pero esa es la hija de fulana, no es tu hija. Tu hija es esto y hace esto. ¿Se entiende? Y tu hija es así porque en parte la criaste vos y no fulana. Entonces, ¿qué tanto hay en vos que tu hija es de una manera y no como la hija de fulano? Y ahí no les gusta cuando le digo eso, pero vuelven de nuevo para la sesión, la próxima sesión vuelven. Tenemos el Ah, Austin que dice, fundamental sí, resaltar los avances de los compañeros, todos estamos para aprender y mejorar. Igual, cuando surgen las audiencias de mis compañeros, trato de dar un paliativo y leer sobre el tema que debo resolver y no hacer ese trabajo de construir resoluciones o directamente me aboco a otro tipo de trabajo, ya sea de organización, de trámites que tengo pendiente, así me digo, no perdí tanto la mañana o lo que a veces es lo mismo, gané tiempo en otro aspecto laboral. una cosita, ahí el que acabas de leer Sí, encontró la vuelta, digamos, y eso es gracias a la adaptación de la inteligencia, digamos. Ella encontró una forma de sentir que no pierde el tiempo. y el otro dice, a muchas personas al ingresar a mesa de entrada les resulta una falta de respeto el tomar la temperatura y poner alcohol en la mano. Está muy bien, bien ahí. Bueno, bastante, súper bien ahí como van manejando. Otra de las características del manejo emocional, esto del trabajo en el trabajo, es poder aceptar cuando uno comete errores. Uno no sabe todo, ¿sí? Es poder tolerar la frustración, poder entender que no pasa, o sea, no es que no pasa nada, poder entender que es un error para poder aprender de eso. Bueno, esto de aprender, esto es lo que se usa en la actualidad, digamos, los espacios de aprendizaje se toma el error como aprendizaje, digamos. Hoy esa es la teoría constructivista del aprendizaje, que es la que se debería aplicar en todos los ámbitos. No juzgar el hecho de sentirse bien o mal, más por lo que realmente es, ¿sí? En esto de que las emociones, pensando en esto de la emoción transitoria, ¿no?
no ser tan duro con uno mismo, ¿sí? Esto de que si viene una señora o un señor a la mañana y los trata mal o les habla mal o a lo mejor también tuvieron una entrevista, estoy pensando en el caso de mi trabajo, tuvieron una entrevista donde ven niños y hay niños que son golpeados, que están muy golpeados y bueno, uno tiene que poder disociar, tiene que poder tomar cierta distancia, permitirse la situación, pero después luego volver a entender que eso es transitorio y que uno, mientras mejor haga su trabajo y más objetivo sea, por ejemplo en nuestro caso en el informe, de esa forma está ayudando al niño, ¿sí? Y en esto del funcionamiento reflexivo que yo les decía que es muy importante y eso es parte, por eso es tan importante la conciencia plena, es poder ver cuando uno está en una situación, a ver, en una situación importante o en una situación complicada y de resolución, es importante poderse ver qué emoción te está ganando o estás sintiendo en ese momento. ¿Para qué? Para poder reflexionar, para poder pensar antes de contestar o de llevar a cabo el acto de lo que tendrías que hacer con respecto a... Voy a tomar el caso de Bruno, con respecto a la situación. Bruno decía que los compañeros le decían que por qué él los controlaba si él no era que tenía que hacerle una cosa así. Y él le contestaba a los compañeros, ¿no? Bruno le explicaba el porqué. En todo caso, ahí habría que buscarle una vuelta de ver cómo Bruno le pregunta a los compañeros qué es lo que sienten cuando él hace eso y tal vez proponer esto que decía Ivonne, la planilla colaborativa. ¿Se entiende? O decir, ayúdenme ustedes a mí y los que no hayan podido terminar algo me dicen, entonces lo podemos terminar a primera hora mañana cuando encontramos, una cosa así. Pero esto es poder pensar, reflexionar y ver cómo se dicen las cosas, ¿sí? Para poder ahí ir manejando. Eso vuelvo a repetir, es inteligencia emocional pura, es poder manejar esa situación, ¿sí? Ser como estratégico a la hora de relacionarme con el otro. Bueno, acá yo puse dos emociones que a veces nos confundimos mucho, que es poder identificar o comprender siente. Confunda uno con otra, ¿sí? Hay que poder reflexionar, por ejemplo, que a veces el enojo puede sentarse en contesta mal o está como enojada, pero por adentro no es que está enojada, sino que está pasando por una situación de tristeza, pero que no le puede poner el nombre de la emoción y tal vez un compañero de trabajo le puede ayudar a encontrarlo. ¿Se entiende? Desde ese lugar. Entonces, es muy importante saber a la hora de cómo nos sentimos todos los días, poder identificar si realmente yo estoy enojado o yo estoy con tristeza o yo estoy alegre y estoy feliz, entonces vengo de otra manera para poder interactuar con todos los otros. Bueno, obviamente creo que esto todos lo sabemos cuando uno está tratando de llevar un estilo de vida saludable, poder evitar, o por ejemplo, cuesta dormir a la noche, el celular, el ansiógeno, y también, bueno, también por ejemplo, digamos, la mateína tiene como un excitante que hace que a lo mejor a uno le cueste bajar los umbrales de conciencia a la hora de poder descansar, ¿sí? Entender, esto es un poco lo que ya venía repitiendo, entender que cada persona es única e individual, con sus experiencias y con sus relaciones. No porque uno sea de determinada manera, el otro tiene que ser igual a uno, ¿sí? Todos somos diferentes y eso es lo bueno, digamos, eso es lo lindo, ¿no? Y poder encontrar este equilibrio, ¿sí? Este equilibrio de el éxito y el error, que yo lo puse a propósito así, no dejándose llevar por el narcisismo entendido esto de que yo soy el exitoso, yo soy el que puedo, ni la lástima de esto de que yo nunca puedo, yo nunca termino, yo nunca, de autoflagelarse con algo que en ese día no se pudo hacer, a lo mejor vaya a saber por qué, desde ese lugar.
¿sí? A mí me gusta mucho Mafalda y me gusta esto que dice Quino de que no es necesario decir todo lo que se piensa, ¿sí? Eso sobre todo cuando uno está por contestar reactivamente o reaccionariamente, no es necesario decir todo lo que se piensa, lo que sí es necesario pensar todo lo que se dice Quino, ¿no? Y bueno, para esto ese episodio, para poder pensar todo lo que decimos, tenemos que poder reflexionar, tenemos que tomar un minuto, es un minuto que uno para la conciencia, pone atención en lo que está por decir y reflexiona si eso va a sumar o va a hacer que empeore la cosa, ¿sí? Y bueno, con esto termino. Como les contaba que me gustaba mucho Mafalda esto de comprensión y respeto, ¿no? Le dice Miguelito a Mafalda. Es lo importante para convivir con los demás y sobre todo saber que no creer que uno es mejor que nadie. Así que bueno, este es mi aporte desde mi saber, que es la psicología, de mi ciencia, que es lo que amo, una de las cosas que amo y que decidí estudiar. Y si quieren preguntarme algo, estoy abierta a las preguntas. Le agradezco la buena onda, la predisposición que tuvieron y le agradezco que hayan dedicado 2 horas de su vida, porque son 2 horas de su vida que a lo mejor no le dedicaron a su pareja, a sus hijos, a sus madres, a sus gerontes, a las personas mayores que están con ustedes para poder escuchar la charla. Así que bueno, muchas gracias a todos.